Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta videoclase o videoconferencia es para explicar el tema mecanismos para la aplicación del derecho internacional público. ¿Vale? Pues antes de empezar me gustaría hablar de ciertos principios para entender este vídeo, ¿no? Entonces, primero, la idea es que es para facilitar la comprensión. Es decir, la idea es que entendéis el tema y quien comprende aprende y luego, cuando lo tengáis comprendido, sea todo mucho más fácil. Es posible que haya errores, ¿vale? Porque no soy un todólogo, le pego a todo, entonces si localizas un error no pasa absolutamente nada. Eso significa que sabemos mucho. Si te resulta muy simple, pues eso también significa que sabes mucho y es tiempo de pasar al nivel 2, al nivel 3 y empezar a leer materiales más sofisticados. Si localizas un sesgo, todos lo tenemos, sesgos, tendencias, ¿vale? Yo creo que soy ecuánime, pero como todo el mundo tengo sesgos. Pues discúlpamelo y supón siempre de forma amable que no tengo ninguna mala intención, ¿vale? Y si no estás de acuerdo con algo, pues no pasa nada, porque si tienes un reloj sabrás la hora y si tienes dos, pues no estarás seguro. Y tener dudas, pues para muchas cosas es positivo. Y la idea es que esto espero que os sirva. Bueno, entonces vamos un poco al show, ¿no? Al plan de fiestas. Hay que cambiar la perspectiva, porque normalmente el derecho tradicional, el derecho nacional, hay algún tipo de autoridad pues que te impone las leyes, pues los jueces, el ejecutivo, alguien impone las leyes, ¿no? Hay una especie de jerarquía normativa, pero en el derecho internacional público no tenemos a nadie que imponga las leyes. Estamos en una sociedad internacional que se puede definir como una anarquía amable o, si eres pesimista, como una anarquía tipo hobbesiano, darwinista, donde los estados compiten unos contra otros. Entonces no hay ninguna instancia superior ni policía mundial y es un entorno donde los estados, y puede hacer personificaciones constantemente, ¿vale? Pues son adultos, ¿no? Que pueden hacer básicamente lo que quieran si no está prohibido. ¿Y qué está prohibido? Pues muy pocas cosas. Si os acordáis las normas de Jus Cogens, ¿no? La prohibición de la tortura, esclavitud y estas cosas, o la prohibición del uso de la fuerza. Entonces, normalmente lo que suele pasar es que los estados pues hablan entre ellos, ¿vale? Pues, y solucionan sus controversias, ¿no? Y en algunos momentos pues discuten, ¿vale? Normalmente cuando tenemos noticias de las discusiones, de las tensiones, pero normalmente lo que suele pasar es que los estados, como las personas, pues solucionamos las diferencias de forma amable, dialogando y consintiendo. Hubo un plan en el 44, antes de crear la Carta de Naciones Unidas, lo propuso Roosevelt, de crear una especie de 4 policías mundiales. Aquí los tenéis, pues la Unión Soviética, ¿no? Estados Unidos, China, que Roosevelt vio muy bien que sería una potencia en el futuro, y el Imperio Británico. Estos policías pues pondrían orden en el mundo y así impedirían que apareciera otro Hitler. Pero vamos, este plan no tuvo éxito, fue solo una idea que se quedó allí. No hay ninguna instancia superior en el derecho internacional público que imponga orden, que imponga las normas. Entonces, ¿cómo se aplica? Pues se aplica primero porque los estados cooperan y segundo porque los estados que no cooperan, que incumplen las normas que hemos de un tabú, ¿no? Las de Jus Cogens, que las incumplen, son separados de la comunidad. Hay una novela que se llama La letra escarlata, donde una mujer adúltera es expulsada de la comunidad, es una crítica a la hipocresía, pero explica muy bien este tipo de procesos. Imaginad que un amigo vuestro, pues conocierais que abusa sexualmente de alguien, ¿no? Pues entonces enseguida, pues, aunque no pudierais meter en la cárcel, pues no hablaríais con él, le rechazaríais y crearíais un vacío. Este tipo de tácticas son bastante típicas en el derecho internacional público. Por eso, entre otras cosas, se cumple. También se cumple porque los estados creen que es lo correcto. En el mundo medieval, pues tenemos casos cuando uno era excomulgado, ¿no? Excomulgado significa sacarlo de la comunidad. En este caso, el Papa había excomulgado al emperador y el emperador tuvo que pedir perdón, la humillación de Canosa, ¿no? Y hacer penitencia 3 días. Cuando te excomulgan, esto es la versión medieval, ¿no? Estás fuera de la comunidad y nadie te habla y, por supuesto, nadie te obedece. Bueno, entonces, visto lo visto, ¿vale? Vemos que el derecho internacional se aplica de una forma diferente. Se puede aplicar de forma natural, ¿vale? Que es el 99% de los casos. Bueno, pues entonces la mayoría de las normas se aplican porque los estados consienten y además porque les favorecen. Obviamente las normas de aviación favorecen tanto el estado que envía el avión como el estado que lo recibe. Y entonces, además es razonable cumplirlas porque te la pueden devolver. Esto se llama lo que se llama quid pro quo. Yo cumplo porque tú cumples o yo cumplo para que tú cumplas en un futuro. Esto puede pasar y pasa en muchas ocasiones. ¿Por qué cumplen los estados de derecho internacional? Primero, porque consideran que es lo correcto, ¿vale? Y segundo, porque si no, el resto de países no cumplirán. Hay una teoría económica, que es la teoría de juegos, que la diseñó un matemático premio Nobel, se llama John Nash, matemático economista, que explica bastante bien este tipo de cosas. Si os interesa, echarle un vistazo. Y luego está la aplicación forzosa. ¿Qué pasa cuando un estado no cumple con el derecho internacional? Pues si hemos visto que no hay ninguna instancia superior, nadie que imponga las normas, ningún estado, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Vale, vamos a ver de la aplicación forzosa. Vale, entonces, básicamente hay 2 soluciones, ¿vale? Cuando hay una controversia, algún tipo de problema. Entonces, suma, si hay una solución de suma, que los 2 países ganan,
¿vale? Como ya he comentado, el derecho internacional se aplica naturalmente. El problema viene en las cuestiones de suma cero, ¿vale? Cuando un país gana y otro país pierde. Entonces aparecen conflictos, controversias, y aquí el derecho internacional intenta que no vayan a más. Y luego hay espacios comunes, por ejemplo los mares, ¿no? El alta mar o el patrimonio o la luna y estas cosas, que claro, como son de todos o son de ninguno, pues sufren que la tentación de aprovecharse ese patrimonio común pues es bastante notable. Entonces, estas son situaciones básicas que nos podemos encontrar. Entonces, ¿qué pasa si un Estado no cumple? ¿Vale? Estamos en una situación donde no cumple con las normas de derecho internacional. Pues una solución que aplica la comunidad internacional es no reconocerla. ¿Vale? Es muy fácil. Algún Estado comete una acción ilegal o ilegítima o incumple el derecho internacional, el resto de estados pues no lo reconocen. Esto pasó en Sudáfrica con Namibia, muchos estados pasa con el Estado de Israel, que no reconocen la ocupación de Jerusalén o los territorios palestinos. Y entonces, obviamente, el Estado no puede oponer frente a otros estados una cosa, un acto que los demás estados consideran que es ilegal. Entonces se llama inoponibilidad. ¿Vale? Entonces, un mecanismo es el no reconocimiento. Ahí tenemos el ejemplo que os he puesto, ¿no? Jerusalén. Jerusalén para Israel es la capital de su estado, ¿no? Para el resto de los países es Tel Aviv, porque consideran que la ocupación de Jerusalén en el 67, si no me equivoco, fue ilegítima e ilegal y consideran Jerusalén como un territorio ocupado. Entonces, tenemos aquí una controversia internacional. El resto de estados no reconocen a Jerusalén como capital. ¿Vale? Por supuesto, no van a tirar bombas atómicas sobre Israel, no van a hacer absolutamente nada, pero no lo reconocen. Esto es un mecanismo. Vale, otro mecanismo los hemos visto en las anteriores clases, que es la protección diplomática o la responsabilidad internacional, que son instituciones muy consolidadas y que si hay algún tipo de daño a un nacional o a un Estado, pues se reclama. Entonces los Estados suelen responder a las reclamaciones, bien aceptándolas, bien diciendo que no las aceptan, y en muchos casos pues se acuden a tribunales de arbitraje, ¿no? Y se intentan solucionar pues los incumplimientos. Obviamente, si el procedimiento de responsabilidad internacional pues no funciona, ¿no? Pues pueden usar medios políticos, una mediación, por ejemplo, o medios jurisdiccionales, acudir a la Corte Internacional de Justicia. No siempre lo hacen, pero ahí está. Vale, entonces, estas son las respuestas tradicionales dentro del derecho internacional público. Ahora vamos a ver formas en las cuales los Estados aplican forzosamente al derecho internacional público de forma unilateral. Básicamente tienen tres medidas, ¿vale? Tres o dos medidas. Una es la medida de retorsión. Esta es una medida muy típica. La retorsión, esto es importante, es un ejercicio legal de un derecho. Los estados tienen derechos reconocidos. Entonces, se usa de forma muy estricta, muy rigurosa, para forzar al otro a cumplir. Bueno, es un ejemplo tonto, pero yo en clase como profesor, yo tengo el derecho a colocar el examen. Lo puedo colocar o muy difícil o muy fácil. Entonces, ante el caso de una clase que se porte muy mal conmigo, yo puedo hacer el examen muy difícil. Entonces, eso es una retorsión, es una medida legítima, legal, y bueno, estoy en mi derecho y es una forma de obligar al otro Estado a cumplir. Ahora paso del ejemplo personal al ejemplo de entre Estados. Este tipo de medidas afectan a los ciudadanos de los otros Estados. Por ejemplo, pues la visa, ¿vale? A la hora de adjudicar visas o de conceder visas, se puede conceder muy fácil o muy difícil. Entonces, el Estado depende de su voluntad y lo hace a voluntad. Entonces, las medidas de retorsión funcionan mucho, ¿vale? Si el Estado que las aplica es poderoso y funcionan poco si el Estado que las aplica no es poderoso. Por ejemplo, si Estados Unidos aplica una medida de retorsión, normalmente el otro Estado tenderá a ceder porque el impacto económico pues, suele ser muy grande. Aquí tienes un ejemplo que os puse en clase sobre las colas en Gibraltar. Pues la policía tiene el derecho a registrar los coches que pasan la frontera. Pueden registrarlos durante 3 minutos o durante 3 horas. Entonces, si los registran durante 3 horas, las colas que se montan son impresionantes y de hecho se para la circulación. ¿Es legal? Sí. ¿Es una medida de retorsión? También. Y si esto no funciona, pueden pasar a medidas más drásticas. Os puse el ejemplo también en clase con el tema de Irán. Sabéis, en el caso de Irán hubo un incidente con las embajadas, secuestraron a diplomáticos, fue un incidente internacional increíble. Entonces, Irán no se consideraba responsable de lo que había pasado y los Estados Unidos pues hicieron diversas medidas de retorsión. Por ejemplo, congelar los activos financieros, revisión de los permisos de residencia, prohibición de la importación, ¿no? Uso de la palanca diplomática. Al final se creó un tribunal de compensaciones entre Irán y Estados Unidos, que es una especie de tribunal de arbitraje, para solucionarlo. Por supuesto, los estados casi nunca dicen que están cediendo. ¿Vale? Las medidas de retorsión funcionan, pero los estados que las sufren nunca dicen que han funcionado. Lo hacen siempre porque quieren. Aquí sí estoy siendo irónico. ¿Vale? Ahí tienes la sede del Tribunal de Compensación en La Haya, que llevan un montón de años y van decidiendo pues, cómo solucionar cada uno de los problemas que generó la situación de los rehenes. Luego están las medidas diplomáticas, ¿vale? Que no sé hasta qué punto son retorsión o se pueden considerar una medida aparte.
¿vale? Los diplomáticos son esas personas, ¿no?, que se acuerdan de tu cumpleaños, pero no de tu edad. Son bastante suaves, ¿no? Pero hay una especie de rango que permite ver cómo de enfadado está un país. Puedes llamar a consultas al embajador, puedes presentar una queja formal, puedes expulsar a miembros del personal diplomático, puedes retirar un consulado de una embajada del otro país, o la situación más drástica es cortar las relaciones diplomáticas con el otro país. Esto significa que estás absolutamente en contra con lo que hace. Cortar las relaciones diplomáticas es una forma de aislamiento, como hemos visto en la humillación de Canosa o en el aislamiento internacional. Entonces, esto es una forma, ¿vale?, cortés, elegante, todo lo que queráis, ¿no?, de indicar de que no se está de acuerdo con el comportamiento del otro Estado. Aquí tenéis representación de credenciales, el mundo de los embajadores, el mundo diplomático es muy especial, ¿no? Entonces, pues bueno, es una forma también de intentar aplicar el derecho internacional público. Y luego están las contramedidas. Así como las medidas de retorsión eran legales, las contramedidas son ilegales. Entonces, son actos contrarios al derecho internacional público, que se cometen, ¿vale?, como respuesta a un incumplimiento de la otra parte. Es decir, él no cumple, yo tampoco. ¿Vale? Hay un nombre no oficial, represalias, y normalmente las hacemos todos. Si alguien te mira mal, pues tú le miras mal. Si alguien no cumple un tratado internacional con el que está comprometido, pues yo tampoco lo voy a cumplir. Entonces, las contramedidas son peligrosas porque se pueden ir fácilmente de madre. Se pueden ser muy exageradas y llevar y conducir a un conflicto internacional o incluso a una guerra. Entonces, en jurisprudencia, los tribunales de arbitraje han hablado de los 4 requisitos, que estas son las típicas preguntas que se pondrían en un examen. Un requisito es que tiene que haber un motivo suficiente. Se tiene que advertir previamente al otro Estado de que se considera que se está incumpliendo el derecho internacional público. Por ejemplo, pues una queja formal del embajador. Tienen que ser proporcionales al incumplimiento y tienen que ser solamente contra el Estado infractor, no contra Estados amigos, laterales, ¿vale?, o que estén relacionados. Estos 4 requisitos son los requisitos para las contramedidas. Y en principio se aceptan dentro del derecho internacional público. Obviamente, cuando el otro Estado cumple con el derecho internacional, con sus obligaciones, pues tendrían que cesar. ¿Vale? Las sanciones económicas están en el límite de las contramedidas. Hay autores que piensan que son ilegales y otros que son hasta legítimas. Tenemos un ejemplo del bloqueo físico a Cuba, ¿no?, durante la crisis de los misiles, ¿vale?, o el bloqueo económico que tiene hoy en día. Entonces, a mí no me gustan las medidas de sanciones económicas porque producen un efecto bandera, es decir, suelen perjudicar a los ciudadanos de un país y no a sus dirigentes, ¿vale?, y al final acaban haciendo que una dictadura pues tenga más apoyo del que tenía antes. Aquí os he puesto el ejemplo del caso de Cuba, ¿no? En la Revolución Cubana se nacionalizaron empresas norteamericanas, estadounidenses, y como consecuencia Estados Unidos pues tomó contramedidas contra Cuba, bueno, que es lo de la ley Helms-Burton en el 99. ¿Vale? Es una relación difícil, entonces es una relación de medidas y contramedidas. Entonces, hemos visto ahora la aplicación forzosa del derecho internacional público de forma unilateral. Ahora vamos a ver cómo lo aplican las organizaciones internacionales. Vale, las organizaciones internacionales, pues como la UNESCO, la ONU, el FMI, estas cosas, son pues organizaciones compuestas por estados que tienen muchas ventajas, sobre todo porque los estados se comprometen al entrar en ellas a cumplir con sus normas. Entonces, cada una de ellas, si queréis saber más, pues tenéis que investigarlas una a una, pues tiene un sistema de aplicación diferente. ¿Vale? Normalmente, ahora me pongo en plan politológico, una organización internacional que sea muy interesante para un Estado, ¿vale? Pues el Estado cumplirá más sus normas. Si un Estado, por lo que sea, no quiere pertenecer a una organización económica, a una organización internacional, resultará mucho más fácil pues no cumplirlas. ¿Vale? La herramienta más potente es la entrada. Si quieres entrar, has de cumplir las normas. Entonces, eso, por ejemplo, lo aplicó la Unión Europea para la entrada a los países del Este, lo aplicó la Unión Europea para el caso de España. Entonces, si quieres pertenecer a mi club, has de cumplir mis normas, ¿no? Pues es una herramienta bastante útil. Aquí tenéis pues la foto de la firma de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. ¿Vale? Todo con toda la formalidad. Fue un momento muy importante para España y significaba, entre otras cosas, que ya éramos un país democrático y un país con una democracia liberal consolidada. Y luego está el caso contrario, que es el británico, ¿no? Pues si los británicos consideran que estar en la Unión Europea pues no les favorece, pues se acaban yendo o no cumpliéndolas. ¿Vale? Entonces, la idea, los estados se espera que actúen de buena fe, ya que están en la organización, si están es para participar en ella. Y luego hay una especie de como 3 niveles para hacer cumplir las normas. Uno, un sistema de informes, luego un procedimiento de incumplimiento y luego un procedimiento sancionador. Los informes es el nivel 1 y el más fácil. Casi todas las OIs pues, piden a los estados
¿no? O generan que emitan informes sobre cómo están cumpliendo pues con sus obligaciones. Estos informes los pueden generar los estados, que son informes desde dentro, ¿no? Internos, o también pueden ser informes externos. Los informes externos son más peligrosos porque los estados tienden a decir que están cumpliendo y desde fuera a lo mejor no se piensa de esa forma. Luego después, este tipo de informes generan lo que se llama el sistema confesional. La idea es el sistema confesional, pues es un término religioso donde uno confiesa sus pecados, ¿no? En los informes, los estados muchas veces confiesan que no han cumplido con las normas a las cuales se han comprometido y prometen que se portarán bien, que las cumplirán en un futuro. Eso es muy típico de los informes, ¿no? Pues pueden ser manipulados, son generados por el Estado. Y sobre todo, estos informes desde dentro, ¿no? Se hacen por organizaciones o se piden que no tienen con capacidades suficientes. Por ejemplo, a nivel de medio ambiente, pues la ONU no tiene forma de saber si España está cumpliendo o no con el nivel de emisiones, con lo cual se tiene que fiar de España para que genere los informes y diga si estamos cumpliendo o no. Luego está el procedimiento de incumplimiento. Disculpad por el meme, pero no he encontrado nada mejor, ¿vale? Entonces, cuando hay un incumplimiento, pues las organizaciones internacionales suelen abrir procedimientos para que el país cumpla. Y esto incluye notificaciones, explicaciones, plazos largos, contéstame, el país justifica y alega, ¿no? Son procedimientos muy largos. Entonces, la idea de estos procedimientos es que los estados cumplan, ¿vale? Porque el nivel 3, que el procedimiento de la sanción, las OIs son bastante alérgicas, no les gustan nada porque crean una tensión increíble. Ahora pongo el ejemplo de clase. Yo cuando doy clase a nivel más desde secundaria, poner una sanción a un alumno supone una serie de líos y problemas, como llamar a casa, terribles, con lo cual la idea es notificar al alumno que se está portando mal, en este caso la OI notifica al Estado que no está cumpliendo con sus obligaciones, con la idea de que las cumpla, porque si se tiene que llegar al procedimiento de sanción, el problema es mucho mayor. Y luego la sanción puede ir desde imposición de multa, retirada de derechos, incluso la expulsión de la organización. Es un arma de doble filo, porque muchas veces cuando se llega a la sanción resulta que no se aplica. Y cuando no se aplica, la organización pierde mucha capacidad de presión en un futuro. Porque si tú amenazas con una sanción y luego no sancionas, pues nunca más puedes volver a sancionar. Os pongo aquí el ejemplo de la Unión Soviética o la Sociedad de Naciones. En el 39-40, la Unión Soviética invadió Finlandia y fue expulsada de la Sociedad de Naciones. Entonces, al final, parece que fue una victoria de la Sociedad de Naciones, pero fue una victoria para la URSS, porque cuando llegó el 45, la URSS se negó a volver a la Sociedad de Naciones y presionó para la creación de la ONU. Entre otras cosas, aquí quien ganó fue la URSS, ¿vale? Cuando expulsas a un país, pues a veces el país, la organización internacional se colapsa, con lo cual se intenta evitar las sanciones y las expulsiones en la medida de lo posible. Bueno, ahora voy a entrar en la parte final, que no pude explicar en la clase anterior, que es la última bala. Entonces, porque la última tendencia a la hora de aplicar el derecho internacional público tiene que ver con la responsabilidad penal internacional. Es decir, que los gobernantes, los dirigentes, sean responsables por las acciones que hagan sus países, ¿vale? El Estatuto de Roma, que fue adoptado en el 98. A ver, normalmente, desde el siglo XVI-XVII, los gobernantes, jefes de Estado o diplomáticos eran inmunes e inviolables, ¿vale? Cuando se atacaba un embajador o un diplomático o un jefe de Estado, era un casus belli directo. Hay uno muy gracioso, que es la defenestración de Praga, que tiraron al embajador español por la ventana en 1618 y fue el casus belli que empezó la guerra de los 30 años. Pero bueno, a partir del siglo XVII y XVIII, la norma era muy respetada. Bueno, hay una serie, el Juego de Tronos, ¿no? Cuando juegas al Juego de Tronos, vives o mueres. Esto no es del todo cierto para el siglo XVIII, ¿vale? Antes sí, en la Edad Media sí que era posible. Os pongo aquí a la derecha a Teodora, una de mis heroínas, una emperatriz bizantina, ¿no? Que decía que la púrpura es una muy buena mortaja, ¿vale? Que es mejor morir envuelto en la púrpura, ¿no? Que vivir como un exiliado. Esto es la Edad Media. En el siglo XVIII y XIX, los jefes de Estado, presidentes de gobierno, diplomáticos o representantes son muy respetados. De hecho, en Napoleón, ¿vale? Que mira que la lió en Europa, hubo pues, millones de muertos, retornó por segunda vez a ser emperador. Al final, cuando la atrapan por segunda vez, no le ejecutan, sino que lo trasladan a una isla, Santa Elena, en mitad del Atlántico, para que no vuelva. Pero mira que hubieran tenido ganas de ejecutarle. Pues incluso Napoleón, que le pueden considerar un usurpador, un tirano, etcétera, etcétera, lo respetaron. Bueno, este tipo de cosas
estaban bien, pero durante la Segunda Guerra Mundial se encontraron con el caso que los criminales de guerra nazis, Hitler, Göring y compañía, pues no tenían un derecho para juzgarlos. Entonces, en el 45, en Nuremberg y en Tokio, se crearon dos estatutos especiales, tribunales ad hoc, para juzgarles a los criminales de guerra nazis y a los criminales de guerra japoneses. Bueno, esto se puede considerar justicia del vencedor, pero se puede reconocer que hicieron un esfuerzo por ser todo lo jurídicamente legales posible. ¿Vale? Estos tribunales ad hoc se repitieron en la década de los 90 por la antigua Yugoslavia o para Ruanda. Entonces se juzgaban casos específicos donde se habían cometido crímenes de guerra, ¿no? Y los últimos casos se promovieron desde el Consejo de Seguridad. Ahí tenemos los juicios de Nuremberg, veis aquí a Hermann Göring, el tercero de Hitler. Algunos acusados les absolvieron. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Hermann Sachs, si no me equivoco, el ministro de Finanzas. Otros les ejecutaron, les ahorcaron, otros se suicidaron antes, otros condenaron a 10 años. Como he comentado, los juicios de Nuremberg intentaron ser lo más legales posibles. No fueron juicios políticos, aunque tuvieron parte de justicia del vencedor. Pero bueno, aquí tenemos a Robert H. Jackson, el fiscal, ¿no? Con su famoso discurso en el 46, ¿no? Entonces, los juicios de Nuremberg tienen un aspecto jurídico, obvio, pero también aspectos políticos, profilácticos, preventivos, aspectos morales, etc. Entonces, ¿qué pasa? Los tribunales ad hoc, a partir del final de la década de los 90, se ven como insuficientes y se crea un estatuto en Roma que crea la Corte Penal Internacional. Que esto es un paso adelante, absolutamente sustantivo, que en el derecho penal internacional y que nace a partir del Estatuto de Roma. Ya no es ad hoc, sino que se crea un tribunal penal permanente. Según lo que he consultado en Wikipedia, había 139 firmas, 123 estados partes. Y este Estatuto de Roma, como pone aquí en el PowerPoint, pues las grandes potencias no lo han ratificado o no lo han firmado. Y algunos estados se pueden retirar. ¿Y qué se juzga? Crímenes de genocidio, lesa humanidad, crimen de agresión y crímenes de guerra. Pero lo más importante es que en el Estatuto de Roma los países parte reconocen que sus dirigentes no tienen ni inmunidad ni inviolabilidad contra este tipo de acusaciones. Eso es, los jefes de Estado ya no son inmunes si cometen crímenes de este estilo. Bueno, entonces la idea del Tribunal Penal Internacional es la complementariedad. Es cuando un Estado no quiera o no pueda pues hacer justicia. Por ejemplo, puede no querer porque el presidente del gobierno es el criminal. Entonces ahí el Estado no va a juzgar a su propio presidente de gobierno. O puede no poder porque no tiene los mecanismos adecuados, porque está en mitad de una guerra civil, etcétera, etcétera. ¿Quién puede activar en los juicios? Pues el fiscal puede hacerlo si le pregunta a la Corte Penal, una especie de Corte Penal previa, ¿no? O lo pueden hacer estados interesados, incluso el Consejo de Seguridad. Entonces es una especie de uso de la fuerza limitado. No hay inmunidades y la jurisdicción es si el crimen ha tenido lugar en el territorio parte o es de un territorio parte de un Estado parte, o la persona acusada es nacional de un Estado parte, o si lo ha pedido el Consejo de Seguridad. Entonces, sobre este tipo de principios, el tribunal puede operar. ¿Vale? La sede está en La Haya, que es la capital judicial del mundo, está muy cerquita esto de la Corte Penal de la Corte Internacional de Justicia. El edificio es mucho más moderno, como toca, ¿no? Es del 98. Y luego, de momento, ha tenido pocos casos. El más conocido, más potente, es el de Omar el-Bashir, que era el presidente del Sudán, que fue acusado de genocidio y que ha sido el caso más relevante. Aquí tenemos al fiscal, Luis Moreno Ocampo, ¿no? Entonces, cuando se inauguró el primer juicio, pues fue muy potente, Angelina Jolie le acompañaba, ¿no? Pues tuvo mucha importancia simbólica. Y claro, Luis Moreno Ocampo probablemente se sentía como sucesor de Robert H. Jackson, el de Nuremberg. Bueno, ahora vamos a ver, el Tribunal Penal Internacional es una institución muy interesante, tiene alguna parte oscura o discutible. Entonces, la primera es que los estados se puedan retirar. Filipinas, Duterte, el presidente, es muy polémico, se ha visto un poco cómo está el asunto y se ha retirado. Las grandes potencias no juegan, ninguna de ellas. Con lo cual, es un tribunal que puede juzgar a presidentes, jefes de estado de países medios o pequeños. Luego está el activismo muy fuerte, porque todo tipo de ONGs, transnacionales, de activismos, es un avispero político de primer nivel. Entonces, a veces esto puede ser incluso contraproducente. También por el tema de que un dictador se puede pensar dos veces antes de dimitir o ceder el poder pacíficamente, porque sabe que si cede el poder pacíficamente será juzgado por el tribunal. Entonces, hay una batalla moral que es una cosa, o ética, y una batalla legal que es la otra. Y ahí cada uno que piense, obviamente, lo que quiera. Y luego está el caso de África y de Asia. Algunos críticos del tribunal han hablado que el tribunal solamente ha juzgado líderes africanos. Estos se han quejado sobre todo de líderes de África. Y Asia, pues, ha mirado para otra parte.
hay algún autor que habla de Isfalia, ¿no? En vez de Westfalia, Isfalia. Asia es inmune a la actuación del Tribunal Penal Internacional. Pues bueno, espero haber explicado todo el tema de forma sintética, disculparme que haya ido muy rápido y espero que os valga.